efectivamente. Muchas gracias. Sí me escuchan, sí. Muchas gracias, Elía, y por tu presentación. Y ahora abrimos el espacio para preguntas. Buenos días, profesora. Muchas gracias por la conferencia. Yo considero que estar en este punto haciendo divisiones entre lo que no se puede dividir no es bueno, no tiene ninguna consecuencia positiva para la sociedad. Por ejemplo, Arendt, queriendo tanto a ambas, a Cortina y a Arendt, las tengo que superar porque se están quedando. Solidaridad y compasión no se pueden escindir. Primero va la compasión y viene la solidaridad. Le hago un ejemplo, le voy a explicar esto. Cuando uno tiene algo, lo debe. Y cuando lo debe, lo va a cobrar. Cuando uno es algo, es gratuito. Por ende, no lo va a cobrar. Por eso es gratuito. Entonces, cuando alguien viene a mí y me dice, mira, Luis Eduardo, te va a liberar de ese miedo que tenés. Si yo lo miro en los ojos, le digo, oiga, ese sentimiento tuyo es como mezquino, porque tú también tienes miedo. Los mismos miedos que tenga yo, quizás los tienes tú y quizás más o menos. Pero el punto esencial de esto es, la clave de la compasión no es compadecerse juntos, sufrir juntos, que pesar de los dos juntos, venga como nos metemos dentro de un hueco juntos, allá no vamos a salir nunca. Es pensar precisamente en eso, que se padece juntos, pero nos vamos a liberar juntos. Otra cosa es, yo te voy a liberar. Simón Bolívar nos liberó, le quedamos debiendo. Y así ha sido Colombia, un país de papás, ¿cierto? Álvaro Uribe, ¿cierto? Todo el mundo, ¿cierto? Que le debemos algo, ¿cierto? Nos está liberando, no. Venga, todos tenemos miedo. Y como todos tenemos miedo, nos tenemos que liberar juntos, con el otro. Eso es compasión. Y solidaridad es, vamos a hacernos sólidos juntos, con el otro. No te voy a hacer sólido, vamos a hacernos sólidos. Entonces, solidaridad y compasión no se deben escindir, profesora. Excelente. Bueno, es una división que hace Hannah Arendt y con la cual no hay que concordar. Ella simplemente hablaba de la diferenciación entre compasión, ¿no? Porque ella buscaba un principio político, ¿ya? Y compara en su obra sobre la revolución, afirma que lo que le interesa a ella es más bien el concepto de libertad de la revolución americana, más que la compasión de la revolución francesa como valor más importante. Hay que ver esta discusión en ese contexto, diría yo, y que pienso y comparto incluso la idea que usted afirma que es justamente la compasión un elemento esencial, como también afirma Hannah Arendt, ¿no? Y la solidaridad también es un elemento esencial para la política, como también para la educación, en el sentido, como decía yo anteriormente, que la educación necesita de las emociones, de la esfera privada, como la divide Hannah Arendt, ¿no? Pero necesita de las emociones, si no es imposible. Y esa pasión también en política no es dañina, como afirma Hannah Arendt. Perfecto. Gracias. ¿Cuántas preguntas tenemos de aquí? ¿Uno? ¿Usted también? ¿Dos? ¿Tres? Listo. Que no muy largas para que todos tengamos tiempo de preguntar y responder. Gracias. Profesora, usted terminó su conferencia con un concepto fundamental. Educar para la paz es educar para el conflicto. Afectuosamente creo que lo dijo, ¿no?
Yo creo que desarrollar más esa idea es fundamental en ese momento y se lo pediría muy respetuosamente, ¿no? Porque ese concepto es clave para poder convivir solidariamente en un mundo de diferentes, ¿no? Respetar al otro no es tolerarlo, es comprenderlo como distinto, ¿no? Eso de tolerarlo es como ser compasivo con el inferior que se ha equivocado, que ha errado su camino, ¿no? El concepto es distinto, es respeto. Pues le pediría que, por favor, si puede, nos desarrolle ese par de ideas. Educar para la paz es educar para el conflicto, ¿no? No se trata de suprimir el conflicto, sino de sublimarlo, ¿no? Y tolerar no es aceptar al equivocado, sino entender sus circunstancias. Muchas gracias. Excelente, esto daría para otra conferencia, ¿no? Otra investigación, y estamos haciéndola, estamos en proceso. Yo tengo a cargo ahora un proyecto sobre las prácticas pedagógicas interculturales, ¿no? En diferentes, y esa es como mi temática, y es la educación para la paz. Por eso lo relacioné con esta temática que a mí me interesa. Y es justamente educar para el conflicto, ¿no? Tomando en cuenta el diálogo, que es importante, que de alguna forma es un tema relevante para De la Cortina. Y está todo de alguna forma relacionado, ¿no? La educación para la paz en este sentido tan importante en nuestras sociedades, ¿no? Y donde tenemos distintos dilemas de migración, de integración, de no inclusión. Entonces está todo relacionado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Actualmente en el país estamos viviendo prácticamente un drama en relación con la educación que ha de haber en los niños para entender la diversidad sexual, cultural, étnica con la que estamos conviviendo. Me gustaría mucho conocer su opinión, entendiendo que puede ser neutral en este aspecto, donde el país está prácticamente polarizado en saber si esos valores que tanto se discuten se hacen en la casa, se hacen en la escuela, los hace la sociedad. Entonces, en relación con lo que usted habla, o los autores que usted ha expuesto, tenemos los tres conceptos que no sé cómo se relacionan. Por ejemplo, habla de compasión, de solidaridad. Aquí la sociedad, el gobierno hablan de inclusión, que no sabe uno si eso es un legalismo, si tenemos salida de este laberinto. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias. Excelente, la política contingente, que es muy importante también, ¿no? Y justamente esta conferencia está en relación con esa temática, podríamos también interpretarlo de esa forma, en el sentido de que, por ejemplo, respecto de los valores, De la Cortina propone justamente la participación, empoderar al vulnerable, donde lo importante es el sujeto, el individuo, que otras éticas tampoco tomaban en cuenta, ¿no? Ese es su salto, el del afectado, y ahí está el tema de inclusión. Y participación en el sentido que es importante el diálogo, y en una comunidad educativa, por supuesto, que no se pueden imponer valores, ¿no? Hay que hacer una discusión, hay que ver cuáles existen, como dice De la Cortina, y es necesario
averiguar primero, educar afectivamente, motivar también, y por eso necesita de la educación, ¿ya? Entonces los valores de la diversidad, de la inclusión, de la solidaridad, dejemos la compasión afuera porque es un tema más bien en un segundo elemento, ¿no? Son valores que se deben discutir en una comunidad, como dice Adela Cortina, y como debería hacerse y se está haciendo la participación de los apoderados, de la comunidad, etcétera, porque son valores que están allí y hay que motivarlos y hay que educarlos. Y justamente recuerdo un tema que le interesaba mucho a Hannah Arendt, que decía que el nazismo surgió de una forma porque se perdió el carácter nacional anterior, que era un carácter que tenía que ver con la moral en el sentido también religioso, no matarás, etc. Y eso se perdió de un día para otro. Entonces, por ello es importante hablar de reforzar estos valores. Y gracias. La última pregunta. Bueno, también las gracias por las palabras. Si pudieras volver sobre la última proposición, ¿cierto? Con la que cerraste la conferencia, que me parecería importante escucharla textualmente de nuevo, y pues teniendo que ya pase por obvio, pues por la misma contenido que nos ofreces, entonces en relación a esa proposición, un comentario sobre en lo que consistiría ahí la paz, ¿cierto? La paz, claro, es un concepto imperfecto, ¿no? Y necesita, como decía, de una educación para el conflicto, ¿ya? En el sentido de que es necesario el diálogo, como afirmaba, ¿no? Y donde entran mucho más discusión sobre los valores, ¿no? Como decía anteriormente, de cuál va a ser la convivencia escolar en los colegios, etcétera, la participación de la ciudadanía, ¿no? Y eso contribuye a la paz, porque es un valor también, y hay que ir haciéndolo, ¿no? Hay que construirlo y se aprende haciendo, ¿ya? En el sentido de que hay que entregar una semilla y vamos haciendo la paz. No está ahí, tenemos que construirla. Por eso es tan importante la educación en los colegios respecto a este concepto que también se podría definir como una educación para la convivencia, pero es un término, ¿no?, que está también de alguna forma manoseado. Entonces se puede también hablar de una pedagogía para la paz, en el sentido de un diálogo afectivo de forma, como dice, maturana, ¿no? Podemos elegir ser egoísta, pero también educar afectivamente. Bueno, muchas gracias, Elía, nuevamente. Muchas gracias. Y a ustedes, tenemos una pausa de media hora. Nos encontramos aquí a las 10 para continuar con Diana Melissa sobre Judith Butler. ¿Y se apaga?